¿Qué tal, chicos? El día de hoy vamos a terminar con el tema de función motora, estudiando dos sistemas reguladores de la función motora que van a tener implicaciones clínicas muy relevantes y que por lo tanto debemos entender con bastante detalle. Vamos a platicar un poquito sobre el cerebelo y sobre los ganglios basales y vamos a empezar nuestra discusión platicando un poquito más sobre esta estructura que es el cerebelo, ¿sale? El cerebelo es una estructura que más o menos ocupa aproximadamente el 10% del volumen total de nuestro sistema nervioso central. Y sin embargo, más del 50% de las neuronas de nuestro sistema nervioso central son neuronas que se encuentran en el cerebelo. El cerebelo va a ser una estructura que va a tener diferentes implicaciones. Sin embargo, debido a que su función sobre todo se observa durante actividades motoras, es más evidente sobre todo cuando nosotros identificamos en un paciente alguna alteración de tipo cerebelosa. Vamos a ver aquí un escenario de un paciente al que le pedimos que primero toque su nariz y después toque un punto, por ejemplo, el dedo del médico, ¿sale? Entonces el paciente lleva primero el dedo a su nariz y después hacia el dedo del médico. Esto le llamamos la prueba dedo-nariz. Un paciente que tenga función cerebelosa normal va a poder llevar sin problema de la nariz al punto sin ningún contratiempo. Sin embargo, un paciente, por ejemplo, que tenga una alteración en algún hemisferio cerebeloso va a presentar un movimiento anormal que se debe a la incapacidad de poder rastrear su mano y hacer una planeación adecuada del movimiento. Esta característica, donde nosotros vamos a perder la capacidad para poder ejecutar movimientos precisos que tengan una secuencia ordenada, se va a llamar dismetría, ¿sale? Y entonces la dismetría es una manifestación clínica de la disfunción cerebelosa. Otra prueba que nosotros podemos hacer a un paciente para evaluar si tiene alteraciones en la función cerebelosa es, por ejemplo, que haga un movimiento simple, como en este caso, flexionar el antebrazo, ¿no? Una persona que no tiene disfunción cerebelosa ni siquiera va a tener que hacer mucha integración cognitiva para poder hacer este movimiento de flexión. Simplemente flexiona el brazo y ya. Un paciente que pierde la función cerebelosa, cuando se les pregunta a los pacientes que pierden función cerebelosa qué es lo que sienten, lo primero es que dicen que tienen que pensar de manera muy activa sobre el movimiento. Entonces van a descomponer el movimiento en diferentes partes. En lugar de solamente elevar, como en este caso para flexionar el brazo, van a mover el brazo hacia adelante y van a moverlo un poco hacia arriba. O sea, van a ejecutar el movimiento de flexión, van a llevarlo hasta el punto final donde querían, pero lo van a hacer haciendo una descomposición del movimiento. Entonces, los pacientes que tienen alteraciones cerebelosas van a presentar descomposición del movimiento, ¿sale? Y esto se debe a que el cerebelo se encarga de hacer una integración para favorecer sobre todo el movimiento de tipo inconsciente, ¿sale? Por último, hay una prueba en la que nosotros podemos evaluar una característica clínica que se va a dar cuando nosotros podemos alternar diferentes movimientos. A esto se le llama diadococinesia. Entonces aquí, por ejemplo, tenemos a un paciente y le pedimos que haga tortillitas, ¿no? Entonces golpea sus manos, luego las voltea hacia el otro lado y las golpea otra vez, ¿sale? Entonces un paciente que pueda o que tenga una función cerebelosa normal va a poder hacer estos movimientos alternantes de manera normal. Un paciente que tenga disfunción cerebelosa no va a poder hacer esto, entonces la diadococinesia va a estar alterada. Por lo tanto, una manifestación clínica del paciente que tiene alteraciones de tipo cerebeloso es la diadococinesia, ¿vale? Para concluir, habíamos comentado, cuando vimos la parte de la marcha y la parte de la postura, que un paciente que tuviera alteraciones cerebelosas iba a presentar algo que se llama ataxia. La ataxia es una alteración en la marcha, en la cual nosotros vamos a tener un aumento en la base de sustentación debido a que la postura no la vamos a poder ejecutar de manera normal, y además vamos a tener una marcha que va a perder sus características cíclicas y va a ser un poquito más errática, ¿sale? Imaginen una persona que esté bajo los efectos del alcohol y más o menos así es como se ve una persona que presenta disfunción cerebelosa, ¿sale? Entonces, el cerebelo, como podemos ver, va a tener diferentes funciones y por lo tanto, las manifestaciones clínicas que se puedan dar van a ser bastante diversas. Otra cosa que puede acompañar a la ataxia, por ejemplo, es la pérdida del balance.
Y esto tiene que ver con lo que habíamos discutido durante la clase de posición, de que el cerebelo puede también tener un papel importante en regular la orientación de todos los segmentos corporales para mantener una cierta postura. Entonces, habiendo visto todas estas características clínicas de un paciente con disfunción cerebelosa, ¿cómo podemos caracterizar las funciones del cerebelo? La primera es que el cerebelo va a favorecer una coordinación sensorimotora. Entonces, va a permitir que los estímulos sensoriales permitan informar y modificar de manera específica los fenómenos sensoriales. Sin embargo, como habíamos discutido durante la fase de fisiología o de neurofisiología sensorial, los sistemas sensoriales presentan un cierto retraso. Habíamos discutido que por eso nosotros asumimos que un evento sensorial ocurre en el pasado, ¿no? Y estamos reaccionando a algo que ya pasó. Entonces, debido a que hay un retraso y que el movimiento tiene consecuencias causales inmediatas, el cerebelo va a tener que hacer una predicción del movimiento. Y esta predicción del movimiento va a tener que basarse en información previa y por lo tanto va a utilizar esta información para poder sacar conclusiones de qué adaptaciones motoras va a tener que hacer en diferentes puntos. ¿Sale? Además, el cerebelo va a integrar estímulos de tipo propioceptivos, entonces va a modificar la propiocepción, pero a diferencia de los sistemas propioceptivos sensoriales, los sistemas propioceptivos cerebelosos solamente se dan durante el movimiento activo. Entonces, por ejemplo, este paciente que tiene dismetría no va a tener problemas para mantener una postura normal, no va a perder necesariamente el balance cuando está de pie, pero cuando le pedimos que ejecute un movimiento no va a poder llevarlo a cabo de manera correcta. Por lo tanto, el cerebelo se encarga de un fenómeno de propiocepción durante el movimiento activo, ¿sale? Entonces, saber dónde están todas las estructuras corporales, saber cómo vamos a llevar el movimiento. Otra cosa importante de la que se encarga el cerebelo, además de todas las funciones que hemos mencionado, desde luego va a ser la regulación de la marcha. Por otro lado, también participa en la regulación de la mirada. Y finalmente va a participar en otro fenómeno que habíamos comentado brevemente cuando hablamos de las funciones sinápticas del sistema nervioso central, que es que va a participar en fenómenos de memoria motora. ¿Sale? En cuanto a la mirada, por ejemplo, sabemos que el cerebelo va a participar en estos movimientos alternantes que se llama diadococinesia, pero también durante un movimiento, recordamos que si nosotros tenemos un movimiento sacádico, vamos a tener una función de seguimiento, ¿no? Digamos que ustedes ahorita con sus ojos están siguiendo este trazo en mi pantalla, ¿no? Para que ustedes puedan seguirlo de manera adecuada requieren la coordinación de diversos músculos y esto se integra a través del cerebelo. Cuando nosotros perdemos la capacidad de mantener esta función normal, por ejemplo, en una alteración cerebelosa, uno de los ojos va a mantener una función adecuada, sin embargo, en el otro no vamos a poder tener un movimiento suavizado, sino que vamos a tener movimientos de tipo sacádico, ¿sale? Y sobre todo no vamos a poder integrar la mirada de manera constante. Ahora, mucho de lo que atribuimos como funciones del cerebelo tienen que ver con sus adaptaciones anatómicas. Recordamos que el cerebelo se encuentra en la fosa posterior del cráneo y se va a conectar directamente con el tallo encefálico a través de unas estructuras que se llaman pedúnculos cerebrales. Tenemos el pedúnculo cerebral superior, el pedúnculo cerebral medio y el pedúnculo cerebral inferior, ¿sale? Todos estos van a permitir una integración directa del sistema cerebeloso y el cerebelo va a tener, grosso modo, dos lóbulos, va a tener un vermis en la parte central y va a tener también un lóbulo o un nodo flóculo lobular, ¿sale? De manera funcional, el cerebelo se va a repartir en tres grandes estructuras. Por un lado vamos a tener nuestro vestíbulo cerebelo. El vestíbulo cerebelo va a integrar información vestibular, sobre todo ya vimos que para mantener una adecuada postura y balance vamos a valernos de estímulos somatosensoriales, estímulos que provienen del sistema vestibular y estímulos oculares, ¿sale? Por lo tanto, el vestíbulo cerebelo se va a encargar sobre todo del balance y del control de la mirada, ¿sale? Ya habíamos visto que, por ejemplo, los reflejos optocinéticos, los reflejos vestibulo-oculares, pueden estar también modulados por el cerebelo. Vamos a tener otra estructura que se llama espinocerebelo. El espinocerebelo se va a encargar de mantener la función adecuada
de las estructuras cerebelosas en relación con la médula espinal. De hecho, el espinocerebelo va a valerse de información que está integrada fundamentalmente por las funciones somatosensoriales y va a informar sobre el movimiento que se da sobre todo en el tronco y en las extremidades. ¿Sale? Ahorita vamos a verlo con un poquito más de detalle. Extremidades, perdón. Finalmente tenemos el cerebro cerebelo. El cerebro cerebelo es una estructura que se va a encargar sobre todo de regular el aprendizaje motor y como tal va a tener diferentes funciones importantes para la memoria motora y para las diferentes adaptaciones que nosotros vayamos a tener cuando queremos llevar a cabo una instrucción motora específica. ¿Sale? Ahora, estas tres estructuras cerebelosas que incluyen el lóbulo flóculo nodular, que es básicamente el centro cerebeloso del vestíbulo cerebelo, van a integrar información, por ejemplo, somatosensorial y visual y vestibular de la cabeza y del cuello y va a mandar información a través de las vías vestíbulo-cerebelosas, espinocerebelosas y pontocerebelosas hacia los núcleos vestibulares. Los núcleos vestibulares se van a comunicar con el lóbulo flóculo nodular del cerebelo, que es el vestíbulo cerebelo, y van a mandar aferencias descendentes hacia los núcleos vestibulares para mantener el balance y el control de la mirada. Con respecto al espinocerebelo, nosotros vamos a integrar receptores somatosensoriales, por ejemplo, de las extremidades, y receptores somatosensoriales del tronco. Esto se va a ir junto con información vestibular e información visual a través de las vías espinocerebelosas, ¿sale? Estas vías espinocerebelosas van a ir de las astas posteriores de la médula espinal directamente hacia el cerebelo y van a hacer sinapsis en diferentes núcleos que se van a presentar en la porción profunda del cerebelo. Una vez que se dan estas sinapsis, se van a generar vías descendentes que van a ser moduladas por el cerebelo, como unas vías vestibulares descendientes que van a modular, por ejemplo, la función motora para la regulación de la postura y las interneuronas que se puedan presentar a nivel de la médula espinal y del tronco encefálico, y otra vía descendente que va a estar mediada por el núcleo rojo, ¿sale? Las cuales van a regular también diferentes tonos musculares que van a estar involucrados en la función motora de miembros inferiores. Ahora, el cerebro cerebelo, sobre todo, va a mandar información a través de la corteza de asociación. Entonces vamos a ver que la integración de información somatosensorial y motora va a viajar a través del núcleo pontino, esto se va a ir a través del núcleo dentado del cerebelo y a través de su estructuración por el núcleo ventrolateral se va a ir posteriormente a la función motora. Ahora, si nosotros estudiamos estas vías cerebelosas con un poquito más de detalle, podemos investigar las diferentes acciones que va a tener el cerebelo. Entonces, tanto el vermis como el núcleo flóculo nodular del cerebelo se van a encargar de ejecutar las funciones del vestíbulo cerebelo. Entonces, ¿qué es lo que va a estar haciendo el vestíbulo cerebelo? Bueno, tanto el vermis como el lóbulo flóculo nodular y el núcleo fastigiado van a hacer sinapsis, por ejemplo, en la formación reticular y en los núcleos vestibulares laterales. A través de esto, el cerebelo va a regular hacia abajo los extensores de las extremidades inferiores, sobre todo los músculos antigravedad y los músculos axiales y proximales, y por lo tanto va a regular la postura a través del a través del vestíbulo cerebelo. Tenemos nosotros también aquí algunas de las vías que van a estar involucradas directamente en el espinocerebelo. Tenemos, por ejemplo, que el espinocerebelo va a hacer una regulación directa sobre algunas estructuras como puede ser el núcleo rojo. Ya vimos que la vía rubroespinal encargada de modificar la postura va a ser muy relevante para mantener esta función. Además, el espinocerebelo puede mandar aferencias hacia el núcleo ventrolateral del tálamo, que tiene una interacción con la corteza premotora y la corteza motora primaria para regular las vías descendentes corticoespinales. Entonces, el cerebelo va a modular tanto la vía rubroespinal como la vía corticoespinal y con ello va a tener una capacidad de ejecutar una modulación adecuada del movimiento de forma descendente. ¿Sale? Ahora, lo que permite que el cerebelo ejecute todas estas funciones de modulación de vías motoras descendentes tiene que ver con su estructura molecular, ¿sale? Y su estructura histológica. El cerebelo va a tener tres grandes capas que van a determinar
las diferentes células que lo componen y su función. Vamos a tener una capa granular. Aquí podemos ver en la imagen la capa granular del cerebelo, y en la capa granular vamos a encontrar las células de Golgi, las células granulares, las fibras musgosas y los axones de las fibras granulares que posteriormente ascienden a la parte superior de la corteza. Entonces, hacia la capa granular del cerebelo se van a encontrar unas fibras que son las fibras musgosas, y estas fibras musgosas son fibras que van a ser ascendentes y que llevan información, sobre todo propioceptiva y sensorial, de la médula espinal, ¿sale? Entonces, estas fibras suben a través de la médula espinal y van a formar algo que se llaman glomérulos cerebelosos. Los glomérulos cerebelosos están compuestos por axones de las neuronas de Golgi, dendritas de las células granulares y la fibra musgosa que proviene de la médula espinal, ¿sale? Posteriormente vamos a tener otra estructura que son las células de Purkinje. Las células de Purkinje son las células que representan la unidad funcional del cerebelo. Estas células de Purkinje van a ser las únicas fibras que van a mandar las aferencias que habíamos discutido hace un momento. Las eferencias que provienen del cerebelo provienen de estas células de Purkinje. Entonces, por ejemplo, estas modulaciones del vestíbulo cerebelo hacia vías descendentes están mediadas por la activación de las neuronas de Purkinje. La modulación que va a ejercer el cerebelo sobre la vía rubroespinal y la vía corticoespinal mediante el espinocerebelo va a tener sobre todo que ver con activación de las neuronas de Purkinje. Y estas neuronas de Purkinje son neuronas sobre todo de tipo inhibitoria y funcionan mediante el neurotransmisor que se llama GABA. Debido a la importancia de las células de Purkinje, nosotros vamos a necesitar un conjunto de células que se van a encontrar en la capa molecular del cerebelo. Esta capa molecular del cerebelo se va a encargar de hacer una modulación de las células de Purkinje a través de diversas células. Entonces, por ejemplo, aquí tenemos nuestra capa molecular. Aquí identificamos en la capa de las células de Purkinje nuestra célula de Purkinje, y las células granulares que habían recibido la información de las fibras musgosas van a subir hacia la corteza cerebelosa y van a formar unas estructuras que se llaman fibras paralelas. Estas fibras paralelas van a hacer sinapsis en diversas células de Purkinje. Entonces, una misma fibra musgosa puede darle información a diversas células de Purkinje para favorecer su activación. Por otro lado, vamos a tener otro tipo de fibras que van a subir directamente desde la oliva inferior. Habíamos mencionado, por ejemplo, que la oliva superior tiene mucha relevancia para la función auditiva, pero la oliva inferior va a mandar aferencias directamente hacia arriba, que van a formar estas fibras trepadoras, y las fibras trepadoras, se movió un poquito, y las fibras trepadoras van a modificar de manera importante la sinapsis de una célula de Purkinje. Entonces es una fibra trepadora por cada célula de Purkinje. Dentro de la misma capa molecular vamos a tener interneuronas que van a modular todas estas vías, tanto directamente en las células de Purkinje como en su interrelación con las fibras paralelas, y estas son las células en canasta y las células estrelladas, ¿sale? Estas dos van a tener funciones de interneuronas y van a modificar la forma en que se activan estas neuronas de Purkinje. Ahora, nosotros vamos a ver que estas fibras que reciben aferencia o que traen aferencias desde porciones inferiores de la médula espinal y de la oliva inferior van a ejercer activaciones distintas sobre las neuronas de Purkinje. Aquí tenemos nuestras fibras musgosas. Las fibras musgosas van a generar potenciales de acción que le vamos a llamar potenciales simples. Estos potenciales simples los vemos aquí, son simplemente unas espigas, ¿sale? Debido a que forman fibras paralelas y que las fibras paralelas pueden inervar o modular a múltiples células de Purkinje, esta fibra musgosa va a generar solamente potenciales simples, ¿sale? Por lo tanto va a querer tener una modulación mucho más global de todo este segmento del cerebelo. Por otro lado, las fibras trepadoras solamente se va a ir desde la oliva inferior una directamente hacia las células de Purkinje, y esto va a formar unos potenciales de acción complejos. Estos potenciales de acción complejos van a modular de manera importante la función de una misma célula de Purkinje y pueden ya sea favorecer su activación o favorecer su inhibición. Ahora, el conjunto de interneuronas que nosotros vamos a ver con respecto a la capa molecular y la capa granular del cerebelo, entre ellas tenemos a nuestras células de Golgi, nuestras células estrelladas o en canasta, y estas van a modular las interrelaciones entre las diferentes fibras que vamos a tener. Pues, por ejemplo, aquí tenemos una célula del núcleo de la oliva inferior,
y estos van a mandar una aferencia hacia las neuronas de Purkinje. Las neuronas de Purkinje, como son GABAérgicas, lo que van a hacer es inhibir el tono de las neuronas cerebrales profundas. Estas neuronas cerebrales profundas es donde nosotros vamos a encontrar los núcleos cerebelosos, ¿sale? Entonces, por ejemplo, ahí encontramos el núcleo dentado, ahí encontramos el núcleo fastigiado, ahí encontramos algunos otros núcleos que están directamente relacionados con la función cerebelosa. Entonces, las neuronas de Purkinje, que son GABAérgicas, inhiben a estos núcleos cerebelosos y por lo tanto modulan la regulación de estas vías descendentes. Regresando a los diagramas que teníamos aquí arriba, nosotros vamos a tener, por ejemplo, que el núcleo fastigiado, que es parte del vestíbulo cerebelo, va a ser una de las neuronas o uno de los grupos neuronales que va a favorecer la activación tanto de la formación reticular como de los núcleos vestibulares laterales. Esto va a favorecer las vías descendentes que van a modular la postura y la función de movimientos oculares, por ejemplo. Esta activación del núcleo fastigiado se va a dar cuando se inhiben las neuronas GABAérgicas. Por ejemplo, en el espino cerebelo, los núcleos interpósitos van a favorecer la activación tanto del núcleo ventrolateral como la activación del núcleo rojo, favoreciendo la modulación de la vía rubroespinal y de la vía corticoespinal. Entonces, estas neuronas de los núcleos interpósitos van a ser modulados por neuronas de Purkinje. Y finalmente el núcleo dentado en el cerebro cerebelo, que tiene un papel importante en la regulación del aprendizaje motor, también va a ser modulado por estas neuronas GABAérgicas de tipo descendente, ¿sale? Debido a la importancia de todo esto, vamos a ver que los núcleos cerebelosos no solamente van a modificar la posición y la velocidad de los movimientos, sino que lo van a hacer alternando, sobre todo con una relación ipsilateral, el movimiento descendente. Entonces, por ejemplo, los lóbulos cerebelosos izquierdos afectan extremidades izquierdas, los lóbulos cerebelosos derechos afectan extremidades derechas, y con ello van a poder modular de forma descendente cada una de estas características. Finalmente, y de manera todavía no muy comprendida, el cerebelo va a poder tener funciones importantes que se van a regular a través de otras estructuras. Por ejemplo, aquí tenemos que el tono de un sonido que nosotros escuchemos puede ser integrado por la médula espinal para modular, por ejemplo, una función específica. Entonces, las fibras paralelas, sobre todo, que provienen de las aferencias de las fibras musgosas, van a llevar a cabo un fenómeno que se llama aprendizaje motor. Entonces ya habíamos platicado un poquito sobre el aprendizaje motor cuando platicamos de la potenciación o en este caso la depresión a largo plazo. El aprendizaje motor, por ejemplo, se puede basar en diferentes estímulos. Acá tenemos, por ejemplo, que nosotros identificamos un estímulo visual o un estímulo auditivo. Un estímulo auditivo, por ejemplo, puede ser captado y modular de forma ascendente a través de la médula espinal con las fibras musgosas a estas células granulares que modifican a las células paralelas, activan a las neuronas de Purkinje y modifican a los núcleos cerebelosos profundos, dando una respuesta de aprendizaje. Entonces, estos ciclos o estas fibras se potencian o se deprimen a largo plazo y favorecen una respuesta de aprendizaje motor específico. Todas estas modificaciones de aprendizaje motor se van a dar a través del cerebro cerebelo, ¿sale? Y va a facilitar que diferentes estímulos que ocurran y que nosotros percibamos puedan modular, por ejemplo, a través de las vías de las fibras trepadoras o de las fibras musgosas, la modulación de los núcleos cerebelosos profundos, cambiando la forma en que se activan las neuronas de Purkinje. Entonces, estos fenómenos de depresión a largo plazo, sobre todo, favorecen una memoria motora que va a permitir que el cerebelo pueda captar de manera específica cambios posturales aprendidos, ¿no? Entonces, por ejemplo, la primera vez que nos subimos a al toro mecánico, por ejemplo, es muy difícil que podamos nosotros no caernos, ¿no? Pero si lo hacemos de manera constante, nuestro cerebelo, a través de estas vías de aprendizaje motor, dado sobre todo por las fibras musgosas, van a permitir generar cambios posturales aprendidos y que puedan adaptarse, por ejemplo, a dar una postura adecuada o a dar un movimiento adecuado que contravenga todas las fuerzas motoras a las que nosotros nos enfrentemos. Entonces, si se suben múltiples veces a un toro mecánico, eventualmente lo van a hacer bien y el responsable de que se esté dando todo eso es el cerebelo, ¿sale?
Entonces, así como el cerebelo va a jugar un papel bien importante para poder regular la función motora, sobre todo integrando estímulos sensoriales, anticipando el movimiento y haciendo una planeación específica inconsciente del movimiento, vamos a tener otras estructuras que son los ganglios basales, que también van a jugar un papel muy importante en la regulación motora. Ahora, los ganglios basales, de manera un poco más global, son un conjunto de núcleos que se van a encontrar directamente en el telencéfalo, ¿sale? Característicamente nosotros vamos a ver como uno de los núcleos más importantes dentro de nuestros ganglios basales al estriado, ¿sale? Entonces el estriado va a ser uno de los núcleos más importantes que nosotros vamos a observar dentro de nuestra función cerebelosa. Este núcleo estriado que nosotros vemos aquí va a ser el principal centro donde vamos a recibir aferencias de diferentes estructuras neuronales, por ejemplo, la corteza cerebral, el hipocampo, la amígdala, el tálamo. Todos ellos van a hacer directamente una integración sobre nuestro núcleo estriado. Este núcleo estriado lo que va a hacer es que va a permitir concentrar el movimiento y va a permitir, va a concentrar todas estas aferencias y va a hacer una interrelación con otros núcleos que se van a encontrar relacionados ahí y va a modificar las respuestas motoras. Entonces, este núcleo estriado va a estar compuesto, por dos grandes estructuras. Entonces, el estriado es un núcleo que contiene dos núcleos pequeños por sí solo. Vamos a tener al núcleo caudado y vamos a tener al putamen, ¿sale? Entonces, el caudado y el putamen en conjunto van a formar al estriado. Vamos a tener además otros ganglios de la base que también van a tener un papel importante. Vamos a tener el globo pálido, que va a tener un segmento externo y un segmento interno, un núcleo subtalámico y una sustancia nigra. Entonces, así como el núcleo estriado va a ser la vía de entrada hacia los ganglios basales, nosotros vamos a tener dos vías de salida, ¿sale? Una vía de salida va a ser el núcleo subtalámico. Entonces, el núcleo subtalámico es una de las vías de salida. Y la sustancia nigra, pero la sustancia nigra va a tener dos partes. Va a tener una parte que se va a llamar la pars reticular y una parte que se va a llamar la pars compacta, ¿sale? Entonces, la sustancia nigra en su pars reticular es la que va a ser una vía de salida. Entonces, los estímulos motores van a entrar a través del estriado. Van a hacer una interrelación que ahorita vamos a estudiar con diferentes ganglios de la base y van a mandar respuestas que van a estar moduladas por el núcleo subtalámico o por la sustancia nigra en su pars reticular, ¿sale? Entonces, debido a la complejidad de los estímulos que van a provenir de nuestros ganglios basales, tenemos que hacer una simplificación de cuál va a ser la respuesta esperada. Entonces, aquí tenemos nosotros nuestra pars reticulada de nuestra sustancia nigra y hay otra porción externa que no había mencionado, que es el globo pálido interno. Entonces, de aquí el núcleo subtalámico va a modular la función de la sustancia nigra en su pars reticulada y va a modular también la función del globo pálido interno. Entonces, las dos estructuras que van a mandar las respuestas hacia afuera de los ganglios basales van a ser la sustancia nigra en su pars reticulada y el globo pálido interno, ¿sale? Tradicionalmente se creía que existían dos vías en donde nosotros podemos tener la regulación del estriado sobre los efectores, que es el globo pálido externo y la sustancia nigra en su pars reticulada. Una vía directa en la cual el estriado va a mandar una inhibición GABAérgica directamente sobre estos núcleos y al inhibirlos no vamos a tener una respuesta específica, y otra vía que se llama la vía indirecta. En la vía indirecta, el estriado debe de pasar a través del globo pálido externo. Al inhibir el globo pálido externo, que este está activado constitutivamente, se quita la inhibición que tiene el globo pálido externo sobre el núcleo subtalámico. Y entonces el núcleo subtalámico activa al globo pálido interno y a la sustancia nigra y con ello puede llevar una respuesta. Entonces, estas dos vías, la vía directa y la vía indirecta, van a ser las que van a dar una respuesta. Aquí podemos ver, por ejemplo, que la sustancia nigra en su pars reticulata puede mandar una inhibición al tálamo, ¿no? El tálamo es el centro de control
que manda información hacia el cerebro. Entonces, si yo inhibo la función del tálamo, no voy a pasar un estímulo hacia la corteza, por ejemplo, ¿no? Entonces, ¿qué van a estar haciendo los ganglios basales con todo esto? Lo que van a hacer es que van a hacer un filtro selectivo de información. En este caso, debido a que los ganglios basales los estamos estudiando en específico para la función motora, pues vamos a hablar de un filtro selectivo de información motora. Sin embargo, los ganglios basales, como vimos, no solo van a recibir información de la corteza, sino que van a recibir información del hipocampo, van a recibir información de la amígdala y van a recibir información también del sistema límbico. Entonces, no solamente van a poder filtrar de manera selectiva estímulos motores, ¿sale? Sino que también van a poder filtrar de forma selectiva estímulos afectivos e incluso estímulos cognitivos. Entonces, ¿de qué forma lo están haciendo? Bueno, vemos que el estriado va a recibir información de la corteza. El estriado, a través de su vía directa, inhibe la función del globo pálido interno y de la sustancia nigra, la cual está inhibiendo al tálamo, ¿sale? Entonces, si nosotros inhibimos a la inhibición que tiene esta sustancia sobre el tálamo, vamos a permitir activación del tálamo y por lo tanto que la vía se vaya hacia la corteza, ¿sale? Por ejemplo, un estímulo sensorial que sube por el tálamo va a poder llegar bien a la corteza. Por la vía indirecta, el globo pálido externo va a estar tónicamente activado. Entonces, el estriado, a través de su función dopaminérgica, va a inhibir al globo pálido externo. El globo pálido externo estaba inhibiendo al globo subtalámico y, como podemos ver, el núcleo subtalámico está liberando glutamato. Entonces, la liberación de glutamato activa el globo pálido interno, inhibe al tálamo, y al inhibir al tálamo no llega esta información a la corteza. Entonces, de esa forma se van a crear estos filtros selectivos. Van a permitir decir, a través de la vía directa, este estímulo sí quiero que pase, a través de la vía indirecta, este estímulo no quiero que pase. Y ahora, la sustancia nigra, esta sustancia nigra en su pars compacta, es una de las estructuras de los ganglios basales más relevante, debido a que la alteración en la producción de dopamina, aquí podemos ver nuestra flecha morada que es dopaminérgica, está involucrada en la enfermedad de Parkinson, ¿sale? Entonces, normalmente lo que va a hacer esta pars compacta de la sustancia nigra es que va a favorecer fenómenos activadores, ¿no? Manda dopamina hacia el estriado y con ello activa diferentes mecanismos del estriado que van a filtrar, inhibiendo algunos estímulos y activar algunos otros, ¿sale? Entonces, cuando nosotros perdemos esta capacidad de regular de la sustancia nigra en su pars compacta, vamos a presentar una incapacidad para iniciar el movimiento y, sobre todo, una incapacidad para mantenerlo. Entonces, cuando nosotros vemos en los ganglios basales algunas alteraciones, en la enfermedad de Parkinson particularmente, nosotros vamos a ver algunas modificaciones como bradicinesia, es decir, podemos iniciar el movimiento, pero debido a que se están filtrando mucho los estímulos, vemos que esto es activador de los estímulos que filtran a través de la vía directa. Estos estímulos, entonces, no vamos a tener la capacidad de iniciar rápidamente el movimiento, por ejemplo, ¿sale? Que es una característica importante que se presenta durante la enfermedad de Parkinson. Por otro lado, vamos a tener también nosotros rigidez, debido a que nosotros no vamos a poder o estamos recibiendo fenómenos inhibitorios directamente, vamos a tener resistencia al movimiento pasivo y algo que se llama rueda dentada, que también ocurre en los pacientes con Parkinson. Y la otra es que, debido a que está tónicamente inhibido esta vía directa hacia el tálamo, nosotros vamos a tener además una acinesia, y la acinesia es la incapacidad para iniciar el movimiento. Ahora, cabe resaltar que los pacientes con Parkinson van a tener además un temblor en reposo, ¿sale? Este temblor en reposo es muy característico de todo esto. Entonces, lo que normalmente está ocurriendo cuando tenemos función dopaminérgica concentrada es que la dopamina va a ser una función desinhibitoria hacia el tálamo. Entonces, si el globo pálido interno y la sustancia nigra pars reticulata está inhibiendo al tálamo y yo, a través de la pars compacta, activo el estriado para que inhiba a estos inhibidores, el tálamo va a estar activado, ¿sale? Si yo pierdo esto, entonces el estriado va a inhibir al globo pálido interno, el estriado no va a inhibir al globo pálido interno, perdón, y el globo pálido interno va a estar inhibiendo al tálamo. Entonces, como voy a tener una inhibición continua,
va a ser muy difícil seleccionar los movimientos que yo quiero hacer y por lo tanto también los movimientos van a ser difíciles de ejecutar. Ahora, otra enfermedad que también se presenta y que representa la relevancia de los ganglios basales se da cuando tenemos una alteración en el estriado. Una alteración en el estriado se puede dar por una enfermedad que se llama de Huntington, ¿sale? Entonces, la enfermedad de Huntington es una enfermedad neurodegenerativa donde se empiezan a perder neuronas en el estriado y al perder neuronas en el estriado nosotros perdemos la capacidad de eliminar estímulos selectivos. Entonces, en la enfermedad de Huntington, a diferencia de lo que vemos en Parkinson, que en Parkinson lo que vemos es que hay una inhibición constante, en Huntington no hay filtro. Y como no hay filtro, nosotros vamos a tener, por ejemplo, movimientos anormales muy marcados. A esto se le llama corea, ¿sale? Como tampoco vamos a poder tener una capacidad de filtrar que sea muchísimo más específica, vamos a ver que los pacientes con enfermedad de Huntington también van a tener alteraciones afectivas y pueden desarrollar demencia, ¿sale? Esto es porque no estamos llevando un filtro adecuado debido a que perdemos la función del generador de todo este estímulo inhibitorio, ¿sale? Entonces, normalmente el estriado lo que haría es que a través de la vía indirecta favorecería una activación de este núcleo y algunos los inhibiría, y a través de la vía directa inhibiría la inhibición y por lo tanto se activaría la vía talámica. Como perdemos esa capacidad, cuando tenemos enfermedad de Huntington, perdemos la capacidad de filtrar estímulos. Entonces vamos a tener movimientos anormales muy marcados que se van a caracterizar por una pérdida de la función de los ganglios basales, ¿sale? El núcleo subtalámico es el único núcleo dentro de los ganglios basales que es activador. Como pueden ver, la mayoría tienen ya sea dopamina, y la dopamina es inhibitoria en algunos receptores específicos. La mayoría de las neuronas que se van a dar aquí son GABAérgicas, ¿sale? Entonces el núcleo subtalámico es el único que es activador. De hecho, cuando nosotros tenemos daño en el núcleo subtalámico, como lo que está haciendo este núcleo subtalámico es activar a un inhibidor, vamos a perder la capacidad de activar este inhibidor, ¿sale? Entonces, como no vamos a inhibir ningún ciclo, en el núcleo subtalámico vamos a observar un fenómeno clínico que se llama hemivalismo, ¿sale? Que hemivalismo es un movimiento anormal que se presenta en un solo miembro. Entonces, como no logramos filtrar ese movimiento anormal, el hemivalismo se va a presentar como un fenómeno agregado del daño del núcleo subtalámico, ¿sale? Entonces, ¿cómo es que los ganglios basales están logrando este filtro? Bueno, en algunos casos la corteza cerebral va a activar algunas vías en el estriado específicos que, debido ya sea a través de la vía directa o la indirecta, van a mandar una relación específica inhibitoria posterior. Entonces va a haber algunas situaciones donde la corteza o la corteza cerebral, el sistema límbico o el tálamo van a mandar información al estriado y vamos a necesitar decidir qué canales van a pasar y qué canales se van a filtrar. De esa forma vamos a decidir qué estímulo pasa, y el estímulo que pasa es el que va a favorecer ya sea la activación o la inhibición. Entonces, tanto el estriado como el subtálamo van a ser, hagan de cuenta, como los cadeneros de todo este proceso. Entonces, el estriado va a favorecer sobre todo la modulación de vías inhibitorias. El subtálamo va a activar directamente vías inhibitorias, ¿sale? Entonces, esta interrelación que van a presentar va a decidir qué estímulos van a pasar y qué estímulos no van a pasar de manera descendente. Otra cosa que además van a hacer los ganglios basales es que van a tener algo que se llama reforzamiento. El reforzamiento generalmente va a ser ya sea una conducta motora o afectiva que vamos a hacer más debido a que recibimos un estímulo que ya sea activador o placentero, ¿sale? Entonces, debido a que las vías dopaminérgicas están muy involucradas con la función de los ganglios basales, podemos ver, por ejemplo, que la activación fásica de dopamina y glutamato puede activar o inhibir algunas vías específicas y reforzar comportamientos motores o afectivos de ciertas formas. Por otro lado, cuando hay descargas tónicas de dopamina, nosotros vamos también a favorecer algunas vías que se den de manera más marcada. Y sobre todo, esto se va a favorecer de manera extrínseca a través de recompensas. Entonces vamos a ver cuando veamos la vía dopaminérgica del núcleo tegmental ventral, que estos sistemas de recompensa pueden reforzar, por ejemplo, actividades motoras específicas, respuestas afectivas específicas, respuestas cognitivas específicas. Entonces, la forma en que diferentes estímulos favorecen este sistema de recompensa puede también estar modulado por los ganglios basales, ¿sale? Entonces, de manera global,
tanto el cerebelo como los ganglios basales van a tener funciones directas en el sistema motor. El cerebelo sobre todo va a regular movimientos inconscientes, mientras que los ganglios basales van a hacer filtros selectivos para decidir qué movimientos sí hacer y qué movimientos filtrar. Debido a la importancia de este filtro en los ganglios basales, no solamente vamos a filtrar estímulos motores, sino también afectivos y cognitivos. En general, con esto concluimos la evaluación de nuestro sistema motor y podemos pasar ahora a ver otras vías como el sistema nervioso autónomo y las funciones mentales superiores, que serán el objetivo de las siguientes clases.